Tenemos el siguiente ejercicio, nos dice que se muestra una varilla articulada de 4 newton de peso, dispuesta verticalmente, calcule la tensión en el cable. Si nos piden calcular la tensión en este cable, teniendo en consideración, ¿sí?, que el peso de este bloque Q equivale a 10 newton. Entonces, lo primero que vamos a realizar viene a ser el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Definitivamente, con respecto a esta varilla, si en su punto medio actúa la fuerza del peso, ¿sí?, vertical hacia abajo de 4 newton. Ahora date cuenta que con respecto a este bloque Q, vamos a graficar también su peso vertical hacia abajo, que equivale a 10 newton. Ahora, si hacemos un corte imaginario a esta cuerda, definitivamente existe una fuerza de tensión que va desde el bloque hasta dicho punto de corte, que lo vamos a llamar tensión T. ¿Sí? Al ser la misma cuerda, date cuenta, definitivamente con respecto a la varilla también tenemos una fuerza de tensión en este sentido, ¿sí?, equivale a 10. ¿Por qué equivale a 10? Porque definitivamente date cuenta, si este bloque está en equilibrio, ¿sí?, o sea, está en reposo, definitivamente podemos aplicar la primera condición de equilibrio en el eje Y. Fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a 10, ¿sí? Al ser 10 la tensión, definitivamente esta fuerza de la tensión, ¿sí?, que viene a ser la misma tensión, también equivale a 10, ¿sí? Ahora, con respecto a este cable, ¿sí?, el ejercicio nos pide calcular la tensión de este cable. Entonces, definitivamente también tenemos una fuerza de tensión que lo vamos a llamar tensión 1 en este sentido, ¿sí? Ahora, esta fuerza de tensión 1 lo vamos a descomponer en sus componentes rectangulares, ¿sí? Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Pero para descomponer, si esta fuerza de la tensión 1, definitivamente necesitamos conocer este ángulo. Date cuenta lo siguiente, este ángulo es 53, definitivamente este ángulo es 90, por lo tanto, ¿sí?, este ángulo vendría a ser el ángulo de 37. Teniendo en consideración eso, definitivamente, si lo vamos a descomponer una componente en el eje Y, esta componente equivale pues a multiplicar la tensión 1 por el coseno de 37 y una componente en el eje X que equivale a multiplicar tensión 1 por el seno de 37. ¿Sí? Una vez que hemos graficado esas fuerzas, vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, y para aplicar la segunda condición de equilibrio necesitamos, desde luego, ¿sí?, elegir nuestro centro de momentos. En este caso, como tenemos una articulación, es dable pues elegir nuestro centro de momentos en dicha articulación. Teniendo en consideración eso, vamos a aplicar desde luego la segunda condición de equilibrio. ¿Y qué nos dice la segunda condición de equilibrio? Que la sumatoria de momentos de fuerza, pero fuerzas que realizan momentos antihorarios, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas, pero fuerzas que realizan momentos horarios. Date cuenta lo siguiente, con respecto a esta fuerza de 10, definitivamente realiza momentos horarios, y con respecto a esta fuerza, ¿sí?, realiza momentos antihorarios. Ahora, tú sabes definitivamente que el momento de una fuerza se calcula como fuerza por distancia. Con respecto a la fuerza de 10, date cuenta, su distancia perpendicular equivale a 3 metros. Con respecto a esta fuerza, ¿sí?, de tensión 1 por el seno de 37, su distancia perpendicular equivale a la distancia total de la barra, o sea, 5 metros. ¿Sí? Teniendo en consideración eso, obtenemos la siguiente ecuación. Mira, tú sabes que el seno de 37, ¿sí?, equivale a 3 quintos. Definitivamente podemos simplificar 5 con el 5, nos queda 3 veces la tensión 1 y esto igual a 30. Despejamos la tensión 1 y obtenemos pues que la tensión, ¿sí?, en el cable, ¿sí?, esta tensión 1 equivale pues a 10 newton.